Good time. Andy, me mandando la primera más votada de la noche, por favor. Yo no traigo prisa hoy, nenas, ¿ok? Es viernes. Yo sé que llegué tarde. Sin pijama. No me tienen que decir, yo tengo reloj. Puedo ver la hora. Tengo en la computadora y tengo en la mano y en el celular. Pero yo no tengo prisa. Es viernes, motherfucker. Ya de como quieras, ¿ok? Voto para Cortis Fashion más de Yabu MBC y pijamada coertina. Gracias, mi amor. Gracias, Smiling preciosa. Ok, vamos a ver que Andy me mande la primera más votada en un segundo. Para BTS Arirang 2 y votos para pijamada lesbiatan apoyen BBS. Somos la única pijamada centrada en mujeres. No te lo puedo creer, güey. Hola, pido a Enhypenma y votos para pijamada coertina. Ay, no, pero vamos a mandar un pinche minutero a la verga. Qué horror. ¡Qué horror! Pero buena. Nena, tenemos... pero tampoco se pasen de verga. El límite son 10. A ver, voy a decir algo. Cuando digo 10 minutero, el límite son 9 minutos 59 segundos. Porque luego estas perras, como las de ahorita que vamos a ver, mandaron un video de 10 minutos, pero 10 minutos 51 segundos. No, nena, te estás yendo ya al mame de los 10 minutos y todavía quieres robar más. ¿Eres el PRI acaso? ¿Eres política, hija de tu puta madre? Porque un robar, perra, ¿eh? Entonces, 9:59, ¿ok? Ese es el límite, motherfucker. Que lo sepas. Gracias, Smiley preciosa. Quejándose por 50 segundos, no mames. ¿Y me puedo quejar más? ¿Quieres que me queje más? Bebé, yo vivo de quejarme. Yo soy una experta en el quejamiento. Gracias, bebé. No, bebé, pero es que es una cosa que tiene que ser parejo para todos, ¿sabes? A mí 50 segundos más o menos me da igual, pero es una cosa que es pareja para todos. La pijamada en 7. Es eso. Muy bien, bebés. Tenemos aquí, me impresiona mucho que tengan la primera más votada de la noche porque me emociona. Para que esta semana suben en la lista. ¿Será que alguna de las ahí que están con el 12, 13, 14, 15% de los votos termina siendo desplazada por la pijamada Plave? No lo sé. No lo sé, pero hoy tuvieron la primera más votada. Eso quiere decir que vienen recias, chiquitas. Para Nuneu, vienen recias. Y voto para pijamada Rainbow. Gracias, chiquita. Ok, vámonos en este momento con mis chiquitos de Plave, que nos van a dar aquí un concierto entero, creo yo. 뭐가요? 맵다고. 뭐가요? 매운가? Let's go. 그런 거 말고 우리가 맵다. Ah, ustedes son picantes. 냠냠. 어디 갈까 고민하지 뭐. 너 머리도 난 충분하니까 있잖아 진짜로 하나도 부럽지가 않아 빌리진 Stop never 합격 없어 꺼트렸죠 내 스타일 한 귀로 듣고 흘렸던 죄송 해오기롭게 봐주세요 어찌와의 아이돌 우리 플레이 삐뚤빼뚤 I'm 비슷비슷해 너 삐걱삐걱 I'm 삐걱삐걱해 쉐이키들의 헤이들은 그냥 가세요 키트 치크치크 난 삐뚤빼뚤 I'm 비슷비슷해 난 삐걱삐걱거릴수록 다들 좋아해 쉐이키들의 헤이들은 그냥 가세요 키트 치크치크 너 부정하지 마 네 생각이 나잖아 너 중한 물리야 난 분발일뿐 날아가는 모션 Let's go 이름이 뭐냐고 물어보게 돼 넌 결국엔 립덕 파란색 노란색 분홍색 실버색 검은색 궁금해서 잠을 거야 보면 ¿Y esos colores que representan? Me gusta la vibra de la rolita. Hey. Ellos son los asustillos. Me encanta. Para quien no tenga contexto de Plave,
ellos aquí están en vivo. O sea, literalmente hay 5 cantantes que tienen unos trajes especiales. Y esos trajes miden sus movimientos y se los pasan a estos avatares. Veo aquí comentarios en vivo. Entonces creo que eso es un concierto en vivo. Me encantó. Ahí viene una balada. Bueno, prepárense para los vocales, chiquitas. Ay, pues aquí andamos en paracetamol, ¿verdad? Más o menos. Paracetamol y ibuprofeno. Ay, sí. Es un virus en la garganta. En el Pal Norte me lo pegaron. Ah, mire. 두려웠던 나의 계절 It was me didn't recognize myself Déjame escuchar ese. 나의 계절 Güey, a los que son músicos allá afuera, si tú eres músico, ahí te dice lo que acaba de pasar aquí. Qué interesante. 두려웠던 나의 계절 Uno esperaría que la progresión o que la melodía fuera ta 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 ta, pero en lugar de eso metieron ahí una notita que no sé qué sea, güey, pero es como un semitonito para abajo de donde deberían de estar, como que hicieron el acorde menor, mira. Ajá. Hizo algo ahí, pero el acorde lo llevó para allá. O sea, musicalmente está interesante porque te transmite como más tristeza de la que debería. En lugar de hacer de que ta 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 ta, hizo ta 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 con un glissando llegó una nota un poquito más abajo de donde debía si hubiera sido un acorde mayor. Pero hicieron ahí algo raro musicalmente para que sonara más triste y me encantó. Wow. Wow. It was me didn't recognize myself. Yes. 잠들지 못한 그날 잠들 수 없던 그 밤 무너질 수 없었던 일어서야만 했던 Forgiveness, broken heart But I dreamed that I always love you From your best friend 여기 rain is falling 여전히 난 이곳에 서 있어 Somebody help me 그토록 바랬던 그 사람은 너란 걸 찬란했던 나의 계절 It was me didn't recognize myself 잠들지 못한 그날 잠들 수 없던 그 밤 무너질 수 없었던 일어서야만 했던 Forgiveness, broken heart But I've dreamed that I always love you From your best friend 잠들지 못한 Aparte me encanta que... Perdón que interrumpa, pero ellos son unos tremendos vocalistas. Y aquí están usando el 50% de su capacidad vocal. O sea, no están haciendo nada comparado con lo que pueden hacer vocalmente en cuanto a agudos y melismas y lo que quieras. Pero porque no se trata de los vocales. Esta canción tiene un trip más orientado hacia la letra y el mensaje, ¿no? Entonces un trip de... ta, tararata. ¿Sabes? Están platicándote la canción. Están a través de una melodía sencilla transmitiendo un mensaje complejo. Y eso me encanta porque ser un buen vocalista también tiene que ver con eso, ¿no? Con saber dosificar el uso de tu instrumento y que tu instrumento no esté... que no esté...
¿cómo se puede decir? En función de qué tanto te quieres lucir, sino que el uso de tu instrumento esté en función de lo que la canción requiere para transmitir el mensaje que tiene que enviar, ¿no? Y esa sensibilidad me encanta, porque ellos están usando lo que tienen que usar para transmitir el mensaje que tienen que enviar. From your best friend. Listo. 잠들지 못하게 잠들 수 없던 무너질 수 없었던 일어서야만 했던 Forgiveness, forgiveness But I've dreamed of new ways Love you Ahí le cortaron. Le hubieran cortado 5 segundos más. 정말 lucky me 비슷한 모습에 운명이란 말을 믿어줘 마침내 시작된 우리 이야기를 써내려가요 너란 영화 띄워줄래 highlight 나의 영화 띄워줄래 마지막 한 편의 영화가 끝나고 끝이 아닐 거라고 너 영화 주인공은 너야 내 영화 속에 나를 막이 내리고 별빛들이 쏟아질 거야 내 속에 너와 나 Feel like I'm Hollywood star BGM은 nothing 내가 불러 넌 내 앞에서 right here 지겨만 줘 한 걸음 우리 손잡고 같이 걷자 두 걸음 아름다운 밤을 지새자 You know what No sé por qué siento que esta canción, que si algún día se separaran, que espero que nunca pase, es la que sería la de la tristeza, la de nuestra canción, ¿sabes? Que no va a pasar, que no va a pasar. 진심이니까 네 손 놓지 마 함께 걸어가줄 때 넘어지면 내 손 잡아줄래 함께 걸어가줄게 힘들 때면 내 손을 잡을래 함께 걸어가줄 때 눈부시게 아름다워져 hey! 띄워줄게 highlight 띄워줄래 마지막 내 영화가 끝나도 끝이 아닐 거라고 주인공은 너야 속에 너를 막이 내리고 별빛들이 쏟아질 거야 많은 장면들을 보내고 나면 엔딩 크레딧에는 너와 나뿐이야 끝나지 않은 이야기는 계속돼 우리의 영화를 시작해 Me encantó. Ah, es que por eso, mira, me dio 4 canciones, fíjate. Inédito. No pensé que grababa. 영화 같은 소리의 끝에 우리 참 멀었었지 저 별들을 담기에 Wow. 모든 게 서툴렀지 뜨거웠던 숨은 꿈이 되게 내 심장에 불을 지폈어 널 멈출 수 없도록 더욱 떨어져가는 폭포처럼 내 몸을 던졌어 그 속에 피어난 flower 어느새 눈이 지고 있어 그곳에 Moonlight 끝이 없는 midnight sunshine 반복되는 highlight Wait for love, wait for your love, wait for love, wait for your love. 거짓말이라도 믿을게. 영화 같은 소리의 끝에. Wait for love, I wait for your Ay, love. wait. Me encanta que ya vi alguien en el chat, mira, fue la Primor que dice, ese de ojitos rojos, qué bonito canta. ¡Ah! Estamos presenciando el nacimiento de una plebiscita, bebé. ¡Ay, nena! Ese de ojitos rojos
Qué bonito canta. Así nace una playcita, mi amor. Me encanta, bebé. Wait for love, I wait for your love. 사계절이 되어줘 my witness. 거짓말이라고 믿을래. 황홀한 이 여정의 끝에 쏟아지는 유성 아래 형형색의 레인보우. 지나치게 아름다워. A to T, I'm there now. There's no love shower. Let's go Eiffel Tower. Imagine we smile at the same time. Moonlight, 끝이 없는 midnight sunshine. 반복되는 highlight. Wait for love, wait for your love, wait for love, wait for Se canta bonito de los ojitos rojos. 거짓말이라도 믿을게. 영화 같은 스토리의 끝에 같은 시선 속에 맞닿는 우리야. 너와 널 닮은 이 순간 끝나지 않을 여행이라. Beautiful life. Wait for love. Oh, wait for Ey, solos de baile, me encanta. 거짓말이라도 믿을게. 영화 같은 스토리의 끝에. Wait for love, wait for your love. 사계절이 되어줘 my witness. 거짓말이라도 믿을래. 황홀한 이 여정의 끝에. Le adelantaron la velocidad para terminar, ¿eh? Me encanta, me encanta. Ay, qué falta de respeto, no mames. Les mando un beso, plebiscitas. Perdónenme por ser tan duro con ustedes, bebés. Les perdono sus 10.51. A partir de ahora 9.59, por favor, a todas. Pero me encantó, güey, me encantó. Pues mucha suerte, muchas gracias por estarle echando ganas. Mucha suerte. Apoyen la llamada plebiscitas, bebé. Apóyenla, que les vaya muy bien a mis chiquitas. Resolvieron. Me encantó la baladita en medio. La baladita en medio, esa baladita chiquita, me pareció muy interesante musicalmente. Digo, me encantó todo. Pero esa creo que la tengo que agregar a mi playlist porque me encantó lo minimalista que fue por su tremenda honestidad. Y ya no quiero decir más porque ya fueron 11 minutos a la verga. Muy bien, los voy a dejar de fondo, mis chiquitos. Me voy a pasar a esta otra pantalla. ¿A esos no les ha pasado nunca que se les va el efecto? Sí, güey. Y se traban a veces arroz con pollo. Arroz con pollo J te llamas. Hola, mi Andy. Te mando ¡Qué la lista por mierda! WhatsApp y voto por Pijamada Gracias, Shiny Gaby por parte de preciosa. Super Nerd Güey, Fan. a veces se traban los plays. Déjame te pongo así. A veces se traban, güey. Y se les voltean las manitas. O así, güey. Ha habido ocasiones en las que están así. Y con una mano así, Jota. Y ellos bailando. Y la mano así. O el pie también al revés. Pero pues es parte de bebé. Es una tecnología muy innovadora. Ellos la están probando, desarrollando y cada vez es mejor, ¿verdad? Y ahorita que estaba pensando ahorita que les dije que si algún día se llegan a separar y así, mira, ojalá que nunca pase. Pero güey, es que ellos pueden llegar a ser viejitos y pues que los monos sigan viendo jóvenes. ¿Qué? Se sigan viendo jóvenes. Ándale. O sea, sí, güey, porque puede que el mono ya baile ahí medio como que así, pero el monito muy guapo con el ojo rojo brillante. Y que, ajá, saben, nada más que se ve ahí donde trae bastón y ya. Eso puede pasar, bebé. ¿Será que los van a envejecer con el tiempo? Esa es una pregunta que debe ser importante para ellos. A nivel creativo, ¿los irán a hacer crecer? No lo sé. No lo sé, Jochi. Pero bueno, me encanta. Les mando un beso a las plebiscitas, todo que ver. Gracias por la recopilación, bebés. Gracias por tomarse el tiempo de editar y de subtitular todo. Me encantó poder conocer de lo que hablan las letras. Eso es muy importante para conocer también el trabajo de un artista, especialmente cuando son artistas, son compositores y cantantes, ¿no? Porque no es lo mismo alguien a quien le ponen las canciones y demás, a alguien que se pone a escribir sus canciones. Entonces, obviamente se valoran ambos talentos, pero aquí vale la pena también valorar las letras, porque ellos están involucrados en eso, ¿no? Ellos es el mensaje que quieren dar, entonces vale la pena resaltarlo porque es algo que a ellos también les importa, ¿no?
Me encanta. Un besito para las plebsitas.